El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien se va a estar pronunciando hasta ahora por la nueva ministra, por la designación de la nueva ministra de Educación, Carolina Schmidt. Escuchemos. Una labor fructífera por el bien de Chile y su gente. Y en ese espíritu contarán, por cierto, con nuestra colaboración. Nos parece muy bien el llamado que hace la ministra Schmidt a realizar, comillas, una gran autocrítica por lo hecho a propósito de la acusación constitucional. No es fácil para el gobierno hacer autocrítica. Qué bueno que la ministra entrante lo pida. Pero queremos también señalar que nos preocupa la exaltación al lucro que el presidente ha hecho en su intervención hoy día en La Moneda. Si es esa la orientación de la nueva ministra, va a ser un problema. No queremos codicia con fondos públicos, y en eso tenemos una diferencia de fondo con el presidente. Esperamos que no sea el afán de lucro la orientación básica del trabajo de la ministra en el próximo periodo. Si no es así, créannos que contará absolutamente con nuestra colaboración y disposición al diálogo. Eso queríamos transmitirles. Se habló específicamente de seguir impulsando los proyectos, el candidato Andrés Alamán, por ejemplo, los proyectos que están en el Congreso y que constituyen la gran reforma educacional, como la plantea el presidente Sebastián Piñera. Y de algún modo se exhortó directamente a la oposición a apoyar que estos proyectos puedan prosperar en el Congreso, en el Parlamento, para que se pueda lograr esta reforma de la educación que plantea el presidente Piñera. ¿El candidato Alamán estaba dónde? Estaba ahí en la sala. ¿En La Moneda? Y Golfo también. Qué pintoresco. Qué pintoresco que los candidatos presidenciales estén en un cambio de gabinete. No hace sino ratificar lo pintoresco que es los ritos republicanos en este gobierno. Nosotros vamos a respaldar aquellas reformas que pongan su centro en no al lucro. Esperamos que la ministra de Educación haga lo que el ministro Bayer no fue capaz de hacer en materia de lucro. En directo para CNN Chile. Me gustaría saber qué opinión tiene de la buena declaración del presidente Piñera y lo que se desprende horas después en declaraciones del presidente de su partido, senador Carlos Larraín, en cuanto a que no encontrar interlocutores válidos para iniciar este diálogo al cual él hacía el llamado, diciendo que el presidente no era Mahatma Gandhi. Mire, yo me voy a quedar con las palabras del presidente de la República. No le voy a dar mucha relevancia a estos señoritos de la guerra que andan amenazando por el país. Prefiero quedarme con las palabras del presidente. Si el presidente del partido donde milita el presidente lo moteja de incauto o ingenuo, que lo arreglen ellos. No me corresponde a mí meterme en pleitos de casados. Diputado, pero ¿es posible o creíble que el presidente haga un llamado al diálogo cuando tiene al presidente de su partido diciendo que es ingenuo pensar que aquí se puede llegar a dialogar, o diciéndole al mismo que se cree Mahatma Gandhi está bastante equivocado? Le reitero, no me corresponde a mí involucrarme en una disputa que se da interior de un partido que además es un partido del oficialismo. Veremos quién tiene más poder, pues. Veremos quién manda en Chile, si los que andan preconizando la guerra o el presidente que nos invita a un diálogo. Si finalmente se impone la tesis del presidente de Renovación Nacional, significa que ya a esta altura el presidente no manda ni siquiera a los suyos. Si por el contrario se impone la tesis del presidente, lo que podemos decir que en esa perspectiva de diálogo encontrará siempre la mejor disposición a la oposición. Ya es un problema que tienen que resolver ellos. Diputado, como me envío preguntarle qué le parece el nombramiento de la ministra Schmidt en sí en la cartera de educación y qué le parece que se haya dicho que la base de discusión va a ser darle continuidad a los proyectos que el Ejecutivo ya ha nombrado, ya ha mencionado. Nosotros tenemos la norma de no referirnos a ministros en particular.
Yo tengo una buena opinión de la ministra Smith, también tenía una buena opinión del ministro Valle en lo personal, no tengo ningún inconveniente en ese plano. Pero, termino, pero ellos van a hacer una tarea, y lo que habrá que evaluar es la tarea. Por eso espero que la ministra Smith haga lo que Bayer no fue capaz de hacer, que es fiscalizar y hacer cumplir la ley. Respecto a los proyectos, los tramitaremos en el Parlamento, tenemos opiniones diversas, pero lo reitero, después de la salida del ministro Bayer del gabinete, creo que se le ha propinado un golpe duro al lucro, y si el gobierno va a insistir en ese esfuerzo, creo que va a cometer un error. Aún así, estaremos siempre dispuestos a dialogar. ¿Confía usted en la capacidad de diálogo de la ministra Schmidt? Se ha destacado eso por parte del oficialismo como una de sus principales cualidades para llevar adelante las reformas y ampliar las labores fiscalizadoras de una eventual superintendencia de educación. Yo valoro la capacidad que tenga la ministra Smith de entender lo equivocada que a veces están los proyectos del gobierno. Eso lo valoro. Y le voy a poner un ejemplo para que mis palabras no sean decir. El proyecto que envió el gobierno respecto al pre y al postnatal era el peor proyecto que se podría haber hecho. Terminaba con el fuero, terminaba con el amamantamiento y bajaba los montos del reembolso cuando la mujer se acogía al pre y al postnatal. Ese era el proyecto del gobierno. La ministra Smith tuvo la capacidad de escucharnos y a propósito de eso hicimos de nuevo el proyecto, esta vez con reembolso, esta vez sin afectar el fuero y esta vez sin afectar el derecho al amamantamiento. Si ella persiste en esa conducta, si ella está dispuesta a escuchar, creo que vamos a hacer bien las cosas. Si no, dice, ella estuvo dispuesta al diálogo. Sí, claro. Me tomo de esa frase, usted cree que una figura conciliadora y en cuanto al nombramiento mismo, que es la pregunta que había hecho anteriormente, un aporte para el diálogo, para las relaciones entre oposición y oposición. Me voy a quedar con las palabras del presidente, que es el jefe del gabinete. Por eso es que yo entiendo que los ministros cumplen un rol en función de instrucciones. Si el presidente orienta la tarea de la ministra o de las ministras en torno al diálogo, créame que con nosotros no va a tener ningún inconveniente, y le cuento la experiencia que tuvimos anteriormente. Pero si en paralelo es la orientación del trabajo, es el diálogo, pero al mismo tiempo ratificar la codicia o el lucro como el factor que va a imperar en la agenda de educación, tendremos que discutirlo. Habrá la mejor disposición a dialogar, pero claramente tenemos una diferencia de fondo. Hoy el presidente Piñera tenía lucro como beneficio compensación. ¿Está de acuerdo usted con esta definición que entrega en la entrevista de La Tercera? Bueno, que se lo digan los estudiantes, a ver si es así. La aspiración a una utilidad legítima, yo creo que nadie la puede negar. Es parte de cualquier emprendimiento. El uso y abuso de fondos públicos para el enriquecimiento no es lucro. Eso es una sinvergüenzura. Y este gobierno tiene que enfrentar esa sinvergüenzura. Si la ministra Smith en ese ámbito va a hacer lo que no hizo Bayer, bienvenido sea, pero veamos que lo haga. Palabras entonces del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, en referencia a lo que ha sido la designación de la ministra Carolina Schmidt en la cartera de Educación.